está en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 8. La carta de Tito, capítulo 3, versículo 8. Y vamos a titular la meditación que iniciaremos esta mañana. Lo vamos a titular: procuren ocuparse en buenas obras. Ese va a ser el título de nuestro tema. Procuren ocuparse en buenas obras hasta donde nos lleve tiempo para meditar en este mensaje. Dice la Escritura en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. De ahí tomamos el título: procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas en las que debemos ocuparnos son buenas y útiles para los hombres, o a los hombres. La vida de un cristiano es la práctica continua o el estilo de vida, o estar haciendo o pensando en todo momento en buenas obras. La palabra procure que viene aquí, en el griego es frontizo. Palabra procuren en el griego es frontizo, etc. Pongamos frontizo. Cuando uno la lee así o la escucha, frontizo, se le viene a la mente la frente. Frontizo, porque precisamente es ejercer pensamiento. Cuando uno ve la palabra procurar, cuando Pablo nos dice procuren, es decir, ejerzan el pensamiento en buenas obras. Todo su pensamiento, todo el pensamiento del cristiano debe ser o estar o ejercerse siempre en las buenas obras, a los que creen en Dios o a los que creemos en Dios. Frontizo pues es ejercer pensamiento. También es estar con ansia, también significa también estar con ansia, como cuando los jóvenes exploradores lo llevan a hacer la buena obra del día, que los vemos tal vez en alguna película, en alguna caricatura, donde sea que los hayamos visto, pero es algo real, o los hemos visto físicamente, y están en un crucero esperando a que se aparezca una viejita para pasarla, y están con ansia de saber a qué hora se aparece para hacer mi buena obra. Esto es lo que dice Pablo a Tito: tú tienes que insistir firmemente en estas cosas. El contexto superior, el que leímos, bueno, el que no leímos, pero está ahí, dice: tú tienes que procurar, tú tienes que insistir para que ellos procuren, es decir, para que siempre están con ansia de que hagan buenas obras. Como ayer, que fue el último día de la semana, estábamos con ansia, se nos quemaban las habas, como coloquialmente decimos, para que llegase ya el primer día de la semana. Así es como debe de ser la vida del cristiano, que cuando llega uno a trabajar a la escuela, de ocuparse de sus actividades cotidianas, está uno con ansia de abrir la palabra de Dios, de orar a Dios. Eso es procuren, eso es procurar, estar siempre ansiosos en el buen sentido de hacer buenas obras. Por eso dice Pablo, para que tú insistas en ello, con firmeza, no con dureza, sino con firmeza de la palabra, para que los que creen en Dios procuren, es decir, ejerzan el pensamiento, estar ansiosos en hacer buenas obras. La idea principal es estar poniendo en mente. La idea de procuren la idea principal es que estemos poniendo en la mente siempre y pensando, pues estar pensando en hacer buenas obras. Pero a veces estamos pensando lo que hacemos la mente para otras cuestiones, para maquinar o para planificar o para pensar en las cosas que no son benéficas para nosotros, que no nos traen ningún beneficio. La palabra ocuparse, bueno, pues eso es más sencilla, es practicar. Así que vamos a ver de este estudio dos cosas, que son dos preguntas, cada pregunta es un punto. Primero vamos a ver cuáles son las buenas obras, aunque creo que de antemano las debemos
Y luego vamos a ver también el punto número 2, que es la pregunta número 2, ¿qué es necesario tener para procurar ocuparse con las cosas? Es necesario tener algo, tener ciertas características debemos de tener para que procuremos en todo momento, estemos pensando en todo momento, practicar las buenas obras. Primero, ¿cuáles son las buenas obras que nos quiere decir o que nos dice el Escritor Sagrado? ¿Cuáles son las buenas obras? Y son las obras que dice arriba, son las obras que identifican a los que creen en Dios. Por eso dice ahí la Biblia: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, Tito, cuando prediques, insiste en esto con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Son las obras que identifican a los que creen en Dios. Es identificable o debe de ser de manera significativa que las cosas que hagamos nos identifiquen como lo que somos, o como lo que profesamos ser, o como lo que decimos ser. Un oficio, una profesión se va a determinar, o se va a distinguir, o se va a identificar por lo que hace. Por ejemplo, siempre agarramos al hermano Genaro de ejemplo. El hermano Genaro tiene un oficio, una profesión, que es soldador. Y si él pone su letrero fuera de su taller, dice soldador, y luego llega una persona a ocupar sus servicios y ve que nada de herrería tiene, sino que tiene muebles de madera, sus obras que él hace no identifican lo que él dice que es. Todos podemos hacer obras del enemigo, las que dice el Evangelio de Juan. Dice: los deseos del diablo, de vuestro padre el diablo, ustedes quieren hacer, porque él es padre de mentira desde un inicio de la creación humana. Si yo hago una obra de mentira, si yo hago una obra que no es la de Dios, la que yo me debo de identificar, entonces estoy haciendo una falsedad de mi profesión. Debo de cambiarle. Si el hermano tiene ahí muebles de madera, debe de cambiarle, de quitar el nombre de soldador por el nombre de carpintero. Yo profeso ser cristiano, yo digo con toda seguridad personal que soy hijo de Dios, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Yo me tengo que identificar por lo que yo hago, por mis frutos. No me tengo que engañar a mí mismo, porque pues si me engaño a mí mismo, ¿verdad? Yo mismo me estoy guiando por un camino equivocado si es que me engaño a mí mismo. Si mi pensamiento no está en las cuestiones de Dios, si las prácticas no están en las cuestiones de Dios, si mi voz no está en las cuestiones de Dios, si lo que hago no está en las cuestiones de Dios, entonces no tengo las obras que me identifican como un hijo de Dios. Aunque yo diga, aunque profese, aunque diga, aunque cure, aunque haga lo que haga y diga yo soy hijo de Dios, lo que yo hago no refleja, no representa y no me identifica. Y tampoco me va a identificar como una persona que hace lo contrario. Simplemente me va a identificar como una persona falsa, una persona que dice algo y no lo es. Decimos nosotros que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, que seguimos las pisadas de Cristo, que obedecemos a Dios. Eso tiene que ser plasmado y demostrado en nuestra cotidiana vida, tanto en el servicio de oración como fuera de él, como las 24 horas, 24/7, como decimos, 24 horas por 7 días. Esa es la vida de un cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo le dice que con firmeza expliquen la palabra, porque lo que cambia, lo que modifica la conducta del ser humano, aún de nosotros, es la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios nos va moldeando, nos va modificando, nos va cambiando al diseño, al estilo de Dios. Las obras que identifican a un cristiano son las buenas obras, pues son las que nos identifican, las que nosotros, aunque podemos hacer otras obras, podemos hacer las obras del enemigo, pero obviamente esas nos van a identificar como no de Dios. Yo puedo hacer obras de la carne, las dice Gálatas, puedo tener envidia, puedo tener celos, puedo tener contención, puedo ser fornicario, adúltero, todo lo que dice Gálatas capítulo 5, que ya lo sabemos lo que dice ahí. Pero si yo las puedo
Nosotros decimos que somos espirituales cristianos, hijos de Dios, y las buenas obras son las que nos van a identificar, son las que se van a ir con nosotros cuando dejemos este mundo físico. Dice Apocalipsis que sus obras seguirán con ellos. Todas las que hagamos, todas las cosas. Si hicimos las buenas obras, van a ir con nosotros. Si hicimos las obras que nos identifican como hijos del diablo, o como las obras de la carne, también van a ir con nosotros, todas. Y al momento del juicio, pues van a ser sacados ahí en la conciencia, que es el libro de la vida de cada uno, y ahí va a estar lo que hicimos cada uno de nosotros. De modo de engañar a Dios, y nosotros mismos somos la evidencia de lo que hicimos. El día del juicio, cuando dice se abrió el libro para de cada uno, el libro es la conciencia de cada uno, y cuando se abra la conciencia, la mente de cada uno, hay cuenta que va a ser un proyector, y ahí va a aparecer lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y por esas obras pues, seremos calificados como hijos de Dios o como hijos del enemigo. Ya sabemos a dónde van los hijos del enemigo. Segunda pregunta, aquí nos vamos a enfocar mucho. Esto es la primera, nada más para que ubiquemos, aunque ya no sabemos cuáles son las buenas obras, pero que no se nos olvide que las buenas obras nos identifican. No se nos olvide esto. Yo profeso ser cristiano y las obras que yo hago tienen que ser de acuerdo a lo que yo digo que soy, a la profesión que tenemos nosotros, que es la profesión de la fe, o lo que profesamos ser. ¿Qué se necesita para procurar? Es decir, ¿qué se necesita para ejercer pensamiento? ¿Qué se necesita para estar con ansia? De acuerdo al significado de la palabra procurar en el griego. ¿Qué se necesita para ejercer pensamiento? ¿Qué se necesita para estar con ansia? ¿Qué se necesita para procurar ocuparse de eso y practicar en buenas obras? Y lo primero que vamos a ver es, se necesita sentir el llamado de Dios. Se necesita sentir el llamado de Dios. Los que tenemos un oficio, los que tienen una profesión, los que están estudiando, lo vamos a entender de una forma más clara. Aunque todos, y los que no tenemos un oficio, pero que hacemos obras en nuestra casa, también lo vamos a entender. Porque cuando una persona, una mujer, no le gusta lavar los trastes, o lo va a lavar de una forma incorrecta, o nada más así, y ahí se va. Porque no le gusta, porque no siente el llamado a esa situación. Nosotros, para que procuremos, para que ejercemos pensamiento, para que estemos con ansias en ocuparnos en buenas obras, tenemos que sentir el llamado de Dios. El llamado nos va a llevar a una vocación, que de hecho la palabra vocación en la Real Academia Española, en el diccionario secular, la primera definición de vocación es inspiración con que Dios llama a algún estado. La inspiración, hablando de lo secular, inspiración con que Dios llama al hombre, o llama a algún estado, es la vocación. Ya luego vienen distintas definiciones de vocación en la RAE, en la Real Academia Española, un diccionario secular, pero ¿por qué metemos un diccionario secular? Porque tiene mucha armonía, mucha empatía con el significado de llamar y de la vocación que Dios hace en cada uno de nosotros. Si no somos llamados, no podemos tener la vocación hacia eso, porque antes de que fuésemos llamados, ni nos gustaba la vida cristiana, ni pensábamos en la vida cristiana, nuestro pensamiento, ejercíamos pensamiento en las obras de la carne, pero cuando fuimos llamados, Dios nos dio la vocación para que esto que estamos haciendo nos guste, nos plazca, nos nutra, nos llene de gozo, de alegría, de satisfacción lo que hacemos. Porque si esto que hacemos no nos llena, no nos nutre, no nos place, entonces no tenemos vocación, significaría que no tenemos el llamado de Dios. ¿Y cómo vamos a sentir el llamado? Por eso tenemos que sentir el llamado de Dios, sentirlo. Esto se siente, esto es de sentir, no es de ver, no es de ver un milagro, no es de ver una manifestación, no es de sentir, se siente. Como los que estudian, los que han estudiado, nuestro hermano Mundo, nuestra hermana Ratzin de Cruz, los Amelia, ellos sintieron, cuando decidieron qué carrera iban a ejercer, sintieron el gusto, sintieron el llamado, yo quiero hacer esto, porque les pareció interesante, y cuando sintieron esa vocación, ese llamado, se enfocaron grandemente para lograr su objetivo. Y pasaron por ciertas cosas que también nosotros tenemos que pasar
en la profesión de la fe para llegar a coronar algún día esta profesión. También la palabra vocación en el latín, lo menciono, casi nunca menciono significado secular, porque a veces no tiene la misma significado, no tiene el mismo sentido, pues. Pero en este caso sí. También vocación en latín es vocatio o vocations, que significa acción de llamar. Tanto en el griego como en el latín, como en el secular, vocación y llamado van ligados. En el latín es acción de llamar, vocatio o vocations. La vocación, pues, es el llamado, o el llamado, primero es el llamado de Dios por parte de su evangelio. Cuando somos llamados, sentimos o nos da Dios la vocación para ejercer sus obras, las obras que Él ha hecho, las obras que ha dejado ya escritas. Y la palabra vocación, obviamente, es justo dentro de las diferentes definiciones. Se necesita sentir el llamado de Dios, significa hacer algo, para ubicarnos más, significa hacer algo que nos gusta, pero que nosotros no lo hicimos, no lo formamos. Significa, cuando sentimos el llamado, para no equivocarnos, cuando sentimos el llamado, que tenemos la vocación, es decir, el gusto, significa que vamos a hacer algo con gusto, con alegría, con placer, pero que nosotros no lo diseñamos, pero que nosotros no lo formamos, sino ya está establecido. No vamos a inventar la carrera espiritual. Así como nuestros hermanos profesionistas, cuando ellos sintieron ese llamado, esa vocación, entraron a una carrera que ya estaba establecida. Claro, cada quien pone su estilo para hacer las cosas, cada quien pone su personalidad, pero hicieron lo que ya estaba. Nuestro hermano Genaro, cuando él sintió ese llamado, ese gusto por las cosas de la soldadura, herrería en general, cuando él sintió todo eso, él se metió a una carrera, a un oficio que ya se sabía lo que tenía que hacer. Ha puesto de su gusto o de su mente o de su forma creativa, tal vez ha puesto algo, pero en lo general ya estaba lo que tenía que hacer. También nosotros, cuando nosotros hemos aceptado el llamado por medio del evangelio, vamos a hacer cosas, nos tienen que gustar las cosas que ya están. No vamos a inventar cosas en la vida espiritual, en la vida cristiana. No vamos a reinventar los mandamientos. No es decir, vamos a agarrar un mandamiento y no decir, no, este no es así, este es de esta manera, porque esto ya está establecido. Si nuestros hermanos profesionistas con oficio hubieran dicho, si nuestro hermano general hubiera dicho, no, es que no se solda así, se solda de esta manera, o sea, de él mismo, obviamente no iba a lograr el éxito que ha tenido. Si nosotros queremos reinventar los mandamientos de Dios, no vamos a lograr el éxito. El éxito es la corona de la vida, es la vida eterna, no lo vamos a lograr. Si queremos modificar o reinventarlos o acomodarlos a nuestro estilo, a nuestro pensamiento, no lo vamos a hacer. Por eso se necesita sentir el llamado. El llamado significa hacer algo que nos gusta, pero que no lo hicimos nosotros, que no lo formamos nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura: las buenas obras son las que identifican al cristiano. Estas obras no las establecimos nosotros, estas obras ya están establecidas por Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que los que creamos, aquí anexo un poquito, para que tuviéramos en ellos. Es decir, los que creemos en Dios, vamos a manifestar y a decir que creemos en Dios. Efesios 2:10, estoy leyendo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito de ser hechura de Dios y nueva creación es para andar en esas obras que Dios estableció desde antes. No sé si algunos que han estudiado, sienten mucho orgullo por su alma mater, le dicen así a las universidades, y lo traen aquí, hecho en Seúl, traen la playera, hecho en Seúl, hecho en la S50. Ahí fui
creación humana, sino de la nueva creación. Los que creemos en Dios, los que hemos acudido al llamado que Dios ha hecho, cual ha inspirado, nos ha hablado Dios por medio de su palabra, como le ha hablado a todo el mundo, pero muchos no quieren, muchos no aceptan el llamado. Pero somos hechura suya, somos hechos en Dios, creados en Cristo Jesús, dice la Escritura, creados en Cristo Jesús. Tenemos una nueva creación, hermanos, una nueva creación. La nueva creación es conforme al modelo, a la figura, a lo que es Cristo Jesús. Algo que ya está hecho, algo que ya está formado. Para que nosotros seamos parte de él, tenemos que obedecer lo que ya está establecido. No lo hicimos nosotros, la vida cristiana no la formamos, no la diseñamos, por tal motivo no tenemos por qué diseñarla. Si nuestros hermanos que están estudiando le dicen al maestro, ¿sabe qué, maestro? Usted está equivocado. 2 por 3 no es ese resultado que usted está poniendo. Le va a decir el maestro, si no estás de acuerdo en lo que ya está formado y si no o no te gusta esto, pues entonces haz tu propia escuela. Haz tu propia manera de entender la matemática, la física, la álgebra, todo eso. Si no te sujetas a lo que está establecido. A veces los padres de familia que hemos cambiado mucho en la actualidad, por eso está la situación como está. Vamos y nos quejamos, sobre todo de preparatorias arriba, ya primaria y secundaria ya están muy cambiados. Porque nuestros hijos y nuestras hijas dicen, es que no le entiendo a la maestra, es que nadie le entiende a la maestra, nadie le entiende a la maestra. Va uno y se queja y dice, mire, y nos enseñan los resultados. Dice, es que nada más 3 o 4 alumnos no le entienden, pero los demás sí. Significa que a mayor porcentaje de que sí, significa que el problema no es el maestro, el problema es el alumno. ¿Por qué? Porque el alumno, ¿cómo está dentro del aula? ¿Cómo está dentro del salón? Si nosotros estamos aquí, hermanos, estudiando la palabra de Dios, y estamos como el alumno viendo las redes sociales, pensando en que ahorita en el recreo voy a hacer esto, y ya se nos pierde el hilo de la enseñanza, de lo que debemos aprender, y se nos va a dificultar mucho la obediencia, se nos va a dificultar mucho el camino, pero es por nuestra propia culpa, no es la culpa del maestro de maestros. El maestro nos enseña de una forma correcta, hablando de Jesucristo obviamente, y si nosotros no entendemos, no atendemos, es culpa nuestra, no es culpa del Señor. El camino no es difícil en la medida que queramos, no es complicado en la medida que nos guste. Vamos a encontrar altibajos, eso es cierto, pero tenemos que, en la mayoría tiene que gustarnos. Sentir el llamado de Dios es lo mismo que aceptar una invitación a lo que ya está establecido. Dice la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. La segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. En la versión Reina Valera dice ahí, escogidos para salvación. Es un título que fue de la Reina Valera, que no es de la Biblia. Pero dice la Escritura, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor de Dios, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y cuando uno dice, no, es que yo soy escogido desde antes, sí, nos escogió o escoge la forma en cómo llegar a Él, a lo cual Él os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra llamar significa una invitación, significa que te convido. Es decir, Dios nos convida a lo santo, Dios nos convida a lo bueno, Dios nos convida o nos invita. No era nuestro, para que no nos vayamos con la idea de que yo fui escogido, fui iluminado, es otra cosa. Fui escogido para que Dios me invitara a entrar a lo santo, a lo puro, a lo perfecto en Dios. Y obviamente yo no voy a poner aquí mis condiciones de adorar y de alabar.
A todos los han invitado a una fiesta, a todos han dado una invitación a una fiesta en algún momento. ¿Por qué no invitaron a todos? Porque tiene sus escogidos. Los ha invitado. Sin que se pervierta la idea que pone Dios aquí. A lo que voy al punto es este. Cuando recibimos una invitación, nos dice la hora, nos dice el lugar. Y luego cuando estamos dentro de la fiesta que sea, nos vamos a sujetar a la hora en que repartan esto, que se parta lo otro, que esto y que esto y que el otro. Yo no voy a poner la condición a la persona que me invitó a decirle, en ese lugar no quiero ir, cámbiala. A esa hora no puedo, modifícala. Me va a decir, aquí está establecido lo que quieres, lo que se debe hacer. Si no quieres, pues no aceptes la invitación, no vayas. También Dios nos ha llamado por el Evangelio, nos ha convidado, nos ha invitado, pero en algo que Él ya estableció. En un lugar donde debemos estar, en un lugar cómo debemos de comportarnos, en un lugar de cómo debemos hablar, de cómo debemos ser. Dios nos ha invitado para eso. No aceptamos esa invitación, la podemos romper, la podemos dejar ahí. Es que me invitaron, o como hoy la moda o X. Las invitaciones para boda o para quinceañera en salones dicen sin niños, lo que causa ahí. Y uno dice, no, ¿por qué? Si no llevo a mi niño no vayas, no entras. No tienes que cumplir las condiciones del que ha invitado. También nosotros, Dios nos ha llamado por su Evangelio. El Evangelio ya está escrito, el Evangelio ya está aquí, los mandamientos ya están aquí, la voluntad de Dios ya está plasmada y no lo vamos a cambiar nosotros. Vamos a decir, Dios, invítame, pero no quiero ir a la iglesia. Invítame para estar en otro lado. Invítame al cielo, pero no quiero pasar por la iglesia, quiero ir directamente al cielo. Invítame, pero no quiero obedecer tus mandamientos. Entonces, esa invitación, el convite que hace Dios para nosotros, no lo estamos aceptando. Esto es llamar. Y no lo estamos aceptando, ¿por qué? Porque no nos gusta, porque no nos place. Tiene que haber una satisfacción, hermanos, en la vida cristiana. El hermano Genaro gasta su tiempo, hablando bien, en buen sentido, en cómo hacer mejores obras de lo que él hace, cómo hacerlo. Busca innovar, busca meter nuevas ideas, porque tiene su pensamiento en hacer esas obras. Nosotros tenemos que tener el pensamiento en hacer las buenas obras, a las cuales ya están establecidas, a las cuales tenemos que sujetarlas, a las cuales lo único que tenemos que hacer es obedecer. No las vamos a hacer, no nos vamos a quebrar la mente para ver qué tengo que diseñar o acomodar, ya está hecho. Lo único que tenemos que hacer es ejecutarlas y hacerlas, pero tiene que ser de pensamiento. Si nos fijamos, primero es frontizo, es decir, primero piensa y luego haces. Es lo que dice aquí. Primero procura y luego practica. Primero procura y luego ejerce. Porque esa es la cuestión. Tenemos que pensar primero para hacerlo. Porque cuando no es de esa manera, invertimos el proceso que Dios nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que pensar. Cuando no venimos a la iglesia, ¿por qué no venimos? Porque ya pensamos que no vamos a ir. Ya lo pensamos. Cuando venimos a la iglesia, ¿por qué venimos? Porque ya pensamos que vamos a ir. Cuando vamos a hacer una obra, ya la pensamos. Cuando una buena obra. Cuando vamos a hacer una mala obra, ya la pensamos. Cuando pasa una mujer y se me pongo esto, ya pensamos en que voy a voltear a verla a los hombres. En que voy a verla, en que la voy a decir. Ya lo pensamos y nomás lo voy a crecer. Por eso es primero pensar y luego ejecutar. Y Dios nos dice aquí que pensemos nosotros, que meditemos primeramente en practicar las buenas obras que Él ya hizo. Y esto es de gusto, esto es de placer. Por eso yo en ocasiones he mencionado a varios hermanos que nos tiene que gustar el estudio de la palabra, el cantar alabanzas, el obedecer a Dios, el andar en santificación, en andar en pureza y no en inmundicia, en ir al cielo y no ir al infierno. Eso nos tiene que gustar, pero tiene que hacerse notorio. Si yo quiero ejercer el oficio del hermano, la profesión del hermano Genaro, pero no me gusta la vestimenta, pero no me gusta ponerme lo que se ponen aquí, la careta, no me gusta quemarme, no me gusta que se me meta una rebaba al ojo, me va a decir el hermano, esto no es para ti, esto no es lo tuyo. Si a mí no me gusta la obediencia, no me gusta hablar conforme a las palabras de Dios, hablar como debe de ser un cristiano,
cristiano, comportarse como debe de comportarse un cristiano, si no me gusta esto, si no me batallo mucho para la iglesia, batallo mucho para obedecer a Dios, aquella persona me gritó y batallo mucho para ser manso, batallo porque ¿por qué voy a ser manso? Tengo que contestarle a esa persona, si no va a decir que soy un tonto. Si le tengo que contestar a esa persona es porque me molesta, no puedo, estoy imposibilitado para cumplir el mandamiento de Dios. Y es porque no me gusta, porque esto es de gusto de Dios, esto es de satisfacción. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice la escritura así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera Tesalonicenses 4, 7. A esto nos ha llamado Dios, a santificación. El mundo nos llama a inmundicia, el mundo nos llama a las obras de la carne, y Dios nos ha llamado a la santificación. Supongo yo que como personas con cierto raciocinio nos va a gustar más la santificación que la inmundicia. Nos va a gustar la pureza que lo inmundo. Nos va a gustar más el cielo que el infierno. Pero tenemos que hacer buenas obras. Y para hacer buenas obras, no las mías, no las que yo pienso. Porque muchas personas en el mundo dicen, en diciembre, sobre todo cuando reciben dinero, voy a dar tanto al orfanato, a la asilo de ancianos, y ya hice buenas obras. Es lo que piensa la persona. Las buenas obras, para decir buenas obras, son las que Dios ha dejado en su palabra. Nosotros ya hemos hecho, hermanos, algunas buenas obras. Ya nos bautizamos, ya confesamos. Es una obra de Dios, pero tenemos que andar en santificación. Tenemos que andar en el camino correcto. Cuando no nos gusta la santificación, cuando no nos gusta la obediencia, cuando se nos complica obedecer, o cuando no tenemos disposición, porque para ejercer un oficio hay que tener disposición, hay que desvelarse, hay que pensar, hay que invertir. Cuando no tenemos disposición nosotros en las cosas de Dios, es que no tenemos la vocación, es de que no tenemos el gusto, es porque no hemos aceptado el llamado de Dios, el que nos ha inspirado Dios, nos ha hablado Dios por su palabra, para que tengamos esa vocación, ese gusto, y cuando tenemos ese gusto nos place hacer lo otro. El hermano dice, ¿sabes que hay un trabajo en tal parte? Pero es un trabajo que le gusta, no importa, yo voy. Pero hay que estar a las 3, 4 de la tarde, que es cuando está el sol a todo esplendor. Dice el hermano, pero me gusta lo que estoy haciendo. Si le gusta lo que está haciendo, lo va a hacer de manera satisfactoria para él. Pero cuando no le gusta, cuando a alguien no le gusta, entonces se le va a complicar. Si la vida cristiana no nos gusta, si se nos dificulta la obediencia o no nos gusta la obediencia, significa que no tenemos vocación, significa que no sentimos el llamado, significa que no somos para eso. Yo, si agarro el electrodo, ¿cómo se dice? El electrodo, si te pongo así y lo aviento, la primera vez que lo aviento, es que no es, voy a decir, hermano, tú no eres para esto. Si no me gusta usar la ropa, tú no eres para esto. Si empiezo con el mundo y me dice, saca estos números, esto, y yo estoy así como que me va a ver que no, va a decir, no es para esto, busca tu vocación. Por eso tengo mi vocación, porque lo que yo hago me gusta, mi trabajo secular me gusta. Y a todos nos gusta. ¿Por qué? Porque es lo que sentimos que nos gusta hacer. En estas cosas de Dios tenemos que tener esa vocación, que esa vocación procede del llamado de Dios. Primero somos llamados y entonces nos gusta lo que hacemos. Y si nos gusta lo que hacemos, se va a demostrar y vamos a hacer buenas obras y vamos a pensar siempre. Los que están estudiando siempre piensan en lo que van a realizar. Los que han estudiado y tienen una profesión siempre están pensando en lo que están haciendo. Y también nosotros tenemos que procurar, es decir, ejercer la mente para luego practicar, para luego hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero si no nos gusta la obediencia, si no nos gusta asistir, si no nos gusta estudiar, si no nos gusta orar, si no nos gusta cantar, si no nos gusta estar aquí, si no nos gusta participar, no somos para esto, sinceramente. Porque no nos gusta. Y esto es de gusto.
¿Cómo queremos estar en el cielo si no nos gustan las cosas de Dios? Aquí tiene que gustarnos. Por eso Pablo le dice a Tito, insiste firmemente, diles firmemente, mira, tenemos que hacer esta oración. Por lo pronto aquí vamos a dejar, hermanos. Aquí vamos a dejar más. El estudio continúa. Se los voy a decir rápidamente para los que no están en la tarde, que van con los jóvenes, qué se necesita para procurar, para ocuparse. Se necesita tiempo, formación, dedicación, compromiso, sacrificio. Eso lo vamos a ver en los clases. Tiempo, formación, dedicación, compromiso, sacrificio. Pero por lo pronto, el tiempo se nos ha acortado y llevemos esto. Tengo que tener vocación, producto del llamado. Es decir, vocación es que me guste lo que hago, que me guste andar en santidad, que se vea con mi forma de hablar, mi forma de comportarme. Eso tiene que ser. Dios bendiga. Amén.